Hola, mi nombre es Diana Medina. En este video vamos a ver el tema de la bioquímica, una calle con doble sentido. Este video es una herramienta de apoyo para ustedes, maestros de bioquímica básica. Ustedes ya cuentan con los fundamentos y las bases académicas para los temas relacionados con estas biomoléculas. Entonces, el objetivo de este video es brindarles información de interés sobre temas actuales y prioritarios donde la bioquímica juega un papel importante y fundamental. La información llamará la atención de las nuevas generaciones, las cuales necesitan ver a la bioquímica como procesos cercanos y cotidianos a sus entornos. De esta manera, cuando ustedes impartan el curso de bioquímica a sus estudiantes, estos quedarán enamorados de las maravillas, beneficios y las miles de aplicaciones e interacciones de la bioquímica con otras áreas de la ciencia como la medicina, la industria, la biotecnología y más. El primer tema que vamos a presentar es el de carbohidratos, donde veremos la estructura y su función, y como puntos de interés el vino y la diabetes. Bueno, los carbohidratos o hidratos de carbono, glucósidos o sacáridos son compuestos formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí en la fórmula podemos ver que es un número n de moléculas siempre va a estar formado por una molécula de carbono, 2 de hidrógeno y una de oxígeno. En la glucosa podemos ver esta fórmula empírica. Aquí vemos un carbono, un oxígeno y sus 2 átomos de hidrógeno. En la galactosa de igual manera un carbono, 2 hidrógenos y su átomo de oxígeno. La clasificación de los carbohidratos se basa principalmente en si son en sus unidades monoméricas, es decir, que sean monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Un monosacárido tiene de 3 a 6 átomos de carbono y son la unidad o la molécula más sencilla denominada monómera. Los oligosacáridos son moléculas constituidas por la unión covalente de 2 a 9 unidades monómeras y son las moléculas más abundantes. Los polisacáridos son polímeros largos de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Estas pueden ir haciendo desde cientos hasta miles de unidades, como por ejemplo el almidón y el glucógeno y la amilopectina. También podemos ver en esta imagen un collage. Estas figuras son importantes porque pueden llamar la atención y ser divertidas para los estudiantes, y a la par van a aprender palabras relacionadas a la temática y hacer arte. Los monosacáridos se pueden nombrar según el número de carbonos que contengan y el grupo carbonilo que está presente. Es decir, por ejemplo, si en el grupo carbonilo es un aldehído, entonces se denominarán polihidroxialdehídos o aldosas. Si el grupo carbonilo es una acetona, entonces estamos hablando que es una polihidroxicetona o una acetona. En la tabla también podemos observar cómo están nombrados los monosacáridos según la cantidad de carbonos que presenten y el grupo carboxilo que corresponda. Es decir, por ejemplo, si una molécula tiene 3 átomos de carbono, estamos hablando que es un gliceraldehído si su grupo es una aldosa y una dihidroxiacetona si es una cetosa. En esta imagen podemos observar cómo se representan los enantiómeros del gliceraldehído en las proyecciones de tipo Fischer, comparando con las manos, con la naturaleza quiral de las manos. El término no superponible hace referencia a la colocación de las manos una sobre otra. Si colocamos la mano derecha sobre la mano izquierda, podemos observar que no quedan de manera simétrica, aunque ambas manos tengan el mismo número de dedos y similitud. Por lo tanto, hay que provocar un giro en la rotación de la muñeca similar a lo que sucede con el carbono quiral. Los oligosacáridos son la unión de 2 a 10 monómeros mediante un enlace covalente
entre cualquier monosacárido. Se denomina enlace glucosídico y se realiza por diferentes enzimas dependiendo los azúcares que intervengan en la reacción. La formación de este enlace es por vía de deshidratación debido a la condensación entre dos grupos hidroxilos que dan como resultado la formación del enlace y una molécula de agua. En el caso de la condensación de un monómero de glucosa con otro monómero de glucosa, se une el grupo carboxilo 1 de la primera glucosa con el grupo carboxilo 4 de la segunda glucosa. Otra de las clasificaciones que se les atribuye a estas moléculas es que son azúcares reductores o no reductores. Aquí podemos ver que los azúcares no reductores son aquellos que poseen el grupo carbonilo intacto, como por ejemplo el de la glucosa, la lactosa, la fructosa, la maltosa, la galactosa y la manosa, y que puede reaccionar con otras moléculas. En los azúcares no reductores ocurre lo contrario, donde el disacárido al formarse, el grupo queda unido entre las moléculas y no puede reaccionar. Por ejemplo, la sacarosa o la trealosa. Los polisacáridos son cadenas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. La mayor parte de los glucósidos naturales se encuentran de esta manera, es decir, son polímeros conformados por varios monómeros. Estos polímeros son de alto peso molecular y las cadenas pueden variar desde el número de uniones y sus ramificaciones. También están divididos en dos tipos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos, donde los homopolisacáridos están formados únicamente por un tipo de monosacárido y los heterosacáridos están formados por diferentes tipos de azúcares. Aquí podemos ver las cadenas de un almidón, donde todos tienen la misma molécula. Bueno, las funciones de los carbohidratos son diversas, ya que son los compuestos más abundantes en la naturaleza, debido a la estabilidad que proporciona sus enlaces moleculares. Estos se encuentran de manera natural en diferentes fuentes de alimentos como la leche, el azúcar, la caña, los cereales y en todas las frutas. Sus principales funciones son participar como en eventos celulares, como el reconocimiento de las moléculas hacia otras moléculas que están fuera de la célula. Por ejemplo, aquí podemos ver a las selectinas que se unen que son moléculas de participan en eventos celulares como el reconocimiento biológico. Por ejemplo, en infecciones celulares por algunos patógenos, las selectinas, que son lectinas, o sea, oligosacáridos, se unen a un leucocito. Esta unión da tiempo a que los neutrófilos intervengan y degraden a las bacterias y al tejido celular correspondiente, o la unión de glucolípidos a toxinas para impedir su paso al interior de la célula, o como las integrinas que son una superfamilia de glucoproteínas que se localizan en la matriz celular y reconocen a las proteínas de adhesión de los virus y así impiden que éstas ingresen a la célula humana, o como mensajeros extracelulares que sirven como transportadores de señal entre células, por ejemplo la glucosil, fosfatidil, inositol y en su entorno extracelular. Otros carbohidratos etiquetan proteínas para su transporte. También funcionan como bloques estructurales en lo que es la membrana, como por ejemplo la celulosa, que es una sustancia fibrosa que se encuentra en la pared celular de las plantas.
o la quitina, que es un polímero que se encuentra en el exoesqueleto de algunos artrópodos, o los peptidoglucanos que se encuentran en la membrana celular de las algas, y en las bacterias, donde por ejemplo tenemos a los peptidoglucanos nombrados como muerinas. Aquí podemos ver este proceso donde la pared celular de la célula vegetal está formada precisamente por un gran número de moléculas de glucosa y forman un polímero. También tienen como función aportar energía a la célula, como por ejemplo cuando intervienen en el ciclo de la glucólisis, la cual consiste en la degradación de la glucosa para obtener energía, y en un segundo plano pues participar como en otras rutas metabólicas, como la degradación de lípidos, grasas, aminoácidos, proteínas y otras. También pueden intervenir como componentes en diversas rutas metabólicas, como por ejemplo la glucólisis, la glucogénesis, las vías de las pentosas. Bueno, los oligosacáridos son la unión de 2 a 10 monómeros mediante el enlace covalente entre cualquier monosacárido. Este enlace se denomina glucosídico y se realiza por diferentes enzimas según los azúcares que intervengan en la reacción. La formación de este enlace se da por la deshidratación debido a la condensación entre 2 grupos hidroxilos, que dan como resultado la formación del enlace y una molécula de agua. En el caso de la condensación de un monómero de glucosa con otro monómero de glucosa, se une el grupo hidroxilo del carbono 1 de la primera glucosa con el hidroxilo del carbono 4 de la segunda glucosa. Los oligosacáridos también se pueden clasificar como azúcares reductores y no reductores. Los reductores son aquellos que poseen un grupo carbonilo libre e intacto, y los más comunes se dan en la maltosa, la lactosa y la celobiosa. Y esto que permite que las moléculas puedan reaccionar con otras moléculas. En los azúcares no reductores, al contrario, no poseen un grupo carbonilo libre, como por ejemplo la sacarosa o la trealosa. En los polisacáridos, la mayoría son glucósidos naturales que se encuentran en forma de polisacáridos, es decir, son polímeros conformados por varios monómeros. Estos son de alto peso molecular y la cadena varía en unidades y ramificaciones. Los tipos de polisacáridos son 2, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. En los homo solo se encuentra un solo tipo de monómero, y en los hetero encontramos diferentes tipos de monómeros. La función de los carbohidratos es diversa, ya que son compuestos muy abundantes en la naturaleza, debido a la estabilidad que proporcionan sus enlaces moleculares, y que estos se encuentran en forma natural en alimentos como los cereales y las frutas. Sus principales funciones son, por ejemplo, participar en eventos celulares. Aquí generalmente intervienen en las infecciones celulares por patógenos, como por ejemplo la selectina, que son oligosacáridos llamados lectinas, los cuales se unen a un leucocito, y esta unión da tiempo para que lleguen otras moléculas como los neutrófilos y que intervengan en la degradación de las bacterias. También se puede ver la unión de glucolípidos hacia toxinas,
impidiendo el paso de estas al interior de la célula. O también podemos encontrar las integrinas, que son un grupo de superfamilias de glucoproteínas que se localizan en la matriz celular, extracelular, y que reconocen proteínas de adhesión de los virus, y así impiden el ingreso de estos hacia la célula. También pueden funcionar como mensajeros extracelulares y transportadores de señal entre células, como la glucosil fosfatidil inositol, que se encuentra en un entorno extracelular. Otros carbohidratos tienen como función etiquetar a las proteínas para ser transportadas. Otra de las funciones principales es que son bloques de construcción, es decir, forman la estructura firme para contener el material de la célula. Por ejemplo, la celulosa vegetal, que forma una fibra muy gruesa por la unión de un grupo de glucosas, formando polisacáridos firmes que le dan la constitución de pared. Otra función es que pueden ser utilizados como parte del exoesqueleto de algunos insectos, que a estos polisacáridos se les conoce como quitinas, o pueden ser peptidoglucanos como las muerinas, que se encuentran en la membrana celular de algunas algas y bacterias. Otra de sus funciones es el aporte de energía. Por ejemplo, el ciclo de la glucólisis o glicólisis, que es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos. Consiste en la degradación de glucosa mediante reacciones de oxidación para obtener energía. Es un proceso complejo de más de 10 reacciones, aquí las podemos ver, que transforman a la molécula de la glucosa en 2 moléculas de piruvato, las cuales son útiles para los procesos metabólicos que aportan energía. Por ejemplo, aquí en las primeras fases podemos ver que las reacciones requieren ATP, pero ya en los últimos pasos, a partir del 7 hasta el 10, se obtiene ATP, obteniéndose 4 moléculas de estas, y con eso se genera la energía suficiente para la generación de ATP, y que esta energía pueda desencadenar otras rutas metabólicas, como el ciclo de Calvin o el ciclo de Krebs. Los carbohidratos son componentes de numerosas rutas metabólicas. Por ejemplo, la glucogenólisis es una ruta metabólica que rompe moléculas de glucógeno mediante fosforílisis para producir glucosa 1-fosfato, que después produce glucosa 6-fosfato. Esta se activa en el hígado y se da en respuesta al exceso de glucosa en sangre. La glucogénesis es una ruta anabólica, donde a partir de la glucosa se sintetiza el glucógeno. También los carbohidratos participan en otras rutas, como la acetilcoenzima A o el ciclo del ácido tricarboxílico, por lo que la glucosa es el principal combustible de la mayoría de los tejidos. Caso de interés, veremos la producción de vino por medio de la fermentación alcohólica, que es una bioreacción que permite degradar azúcares en alcohol y dióxido de carbono,
La ecuación es la siguiente, donde vemos que la glucosa genera 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de dióxido de carbono. Este proceso de fermentación consiste en la transformación en alcohol de los azúcares que contiene la uva por medio de la acción de las levaduras que se encuentran en el medio ambiente. Un producto obtenido en su mayoría es el alcohol etílico y el dióxido de carbono. A pesar de parecer a nivel estequiométrico una transformación simple, la secuencia de transformaciones para degradar la glucosa hasta 2 moléculas de alcohol y 2 de dióxido de carbono es un proceso complejo, pues la levadura al mismo tiempo utiliza la glucosa y los nutrientes para reproducirse, liberando glicerol, ácido succínico, ácido acético y alcoholes superiores, lo cual puede influir en la calidad del vino. Se estima que al menos el número de reacciones químicas que suceden son más de 30, y las principales responsables de las transformaciones es la levadura Saccharomyces. Por supuesto que existen algunos otros microorganismos que se han estudiado para la producción de alcohol, sobre todo de hongos y bacterias, pero la producción a nivel industrial se reduce significativamente. En la fermentación existen diversas variables a controlar, como es la presencia de oxígeno, que va a favorecer el crecimiento de las levaduras, el nivel de pH, o sea, la acidez, que puede afectar también el crecimiento y desarrollo de las levaduras, y la presencia de las sustancias nutritivas, como por ejemplo el azúcar, y además algunas vitaminas, minerales y nitrógeno que pues se ocupan para la reproducción de la misma y la generación de las sustancias necesarias para la producción de vino. A medida que el proceso de fermentación va avanzando, se va reduciendo el contenido de azúcar en el vino y va aumentando la presencia de alcohol. De esta manera las levaduras se van muriendo poco a poco por falta de alimento y el proceso se detiene, obteniéndose un vino seco y sin azúcar. Para la generación de vinos más dulces se deberá de detener la fermentación antes, reduciendo la temperatura e incorporando algunas sustancias como sulfitos. Bueno, en la imagen podemos ver la fermentación alcohólica, que sucede cuando la glucosa es llevada a la ruta metabólica de la glucólisis, donde se descompone en piruvato y con ayuda de la piruvato descarboxilasa se elimina un carbono y se forma un acetaldehído, que es hidrogenado por la alcohol deshidrogenasa para formar una molécula de etanol. En la siguiente imagen podemos ver que el piruvato puede ser utilizado en presencia de oxígeno por células aerobias para obtener energía o intervenir en la respiración. También es empleado por las células anaerobias, o sea, sin oxígeno disponible, por lo que existen diferentes tipos de fermentación que da lugar a la transformación del piruvato en distintos compuestos. Aquí podemos ver lo que es la fermentación alcohólica, que transforma el piruvato en etanol y después elimina dióxido de carbono. Es una característica de muchas levaduras, como ya lo vimos. También existen otro tipo de fermentaciones como la láctica, que transforma el piruvato en lactato. Es lo que se produce en algunas células de los músculos cuando escasea el oxígeno y se lleva a cabo por algunas bacterias también. La fermentación acética transforma el piruvato en acetato tras una descarboxilación. Esto es muy propio de las bacterias del género Acetobacter. Otro caso de interés donde participan los carbohidratos es en el síndrome metabólico de la diabetes. La principal fuente de energía que tienen las células son los carbohidratos. Estos se consumen ya sea como disacáridos o polisacáridos y se digieren y se separan en unidades más simples como las unidades monoméricas. Los principales carbohidratos que consumimos en la dieta es el almidón, los azúcares y la lactosa. Estos son digeridos para obtener los monosacáridos correspondientes y de esta forma son absorbidos en el intestino.
procesados en el hígado y transportados a través del torrente sanguíneo a los diferentes tejidos como el riñón, el tejido adiposo, los músculos o los eritrocitos, para que estos los empleen en el metabolismo celular o en otros ciclos metabólicos. Los niveles de azúcar. Bueno, el grado en el cual los tejidos captan glucosa y la oxidan está en su mayor parte controlado por las hormonas llamadas insulina y glucagón. Después de una comida hay un amplio aporte de glucosa que es combustible metabólico para casi todos los tejidos. La captación de glucosa está controlada por la insulina, secretada por las células B del páncreas, en respuesta a un incremento en la concentración de glucosa en la sangre. Si los niveles de glucosa son bajos, el páncreas secreta glucagón por las células alfa del páncreas. El hígado actúa para mantener las concentraciones en la sangre de la glucosa al degradar el glucógeno. En resumen, la insulina es la encargada de bajar los niveles de azúcar y el glucagón de subirlos. Pero, ¿qué ocurre cuando existe un incremento crónico de azúcar en sangre? En efecto, ocurre la enfermedad llamada diabetes, que se da por un conjunto de desórdenes metabólicos del metabolismo de los carbohidratos, en la que la glucosa puede ser subutilizada produciendo hiperglucemia o sobreutilizada produciendo hipoglucemia. La insulina es como una llave que abre las puertas de las células de los tejidos u órganos llanas de los que ya habíamos mencionado para que capten glucosa. Pero, ¿qué sucede con esto? También se ven síntomas peculiares. Primero, las células no son capaces de regular los niveles de glucosa, acumulándose en la sangre. En este punto, los riñones comienzan a eliminarla por lo que necesitan una gran cantidad de agua. De ahí que el primer síntoma son las ganas de beber agua e ir al baño. Al no absorber las células la glucosa, entonces no se genera energía. Es como si el cuerpo estuviera en un ayuno y las células recurren a quemar los depósitos de grasa, siendo este otro síntoma característico y se observa con la pérdida de peso y cansancio. ¿Pero por qué pasa esto? Pues porque hay un desajuste en los niveles de glucosa y estos desajustes se dividen en dos tipos, lo que se conoce como la diabetes tipo 1, a veces llamada diabetes de inicio juvenil, o insulinodependiente, donde el cuerpo no sintetiza insulina, lo cual puede ser porque el sistema inmune ha destruido por error las células betas o por algunos otros eventos. El segundo tipo es el 2, que muchas veces se llama de inicio o en el adulto insulinodependiente. Es el tipo más común y se caracteriza por la resistencia a la insulina. Aquí el cuerpo produce insulina, pero las células son incapaces de reconocerlas, porque existe una disminución en el número de receptores y su afinidad por la insulina. O puede ser un déficit en la secreción de insulina. Como podemos observar, la diabetes tipo 2 es solo la punta del iceberg, ya que se tiene que analizar otros factores que pueden ir desde los genes hasta la falta de ejercicio, estrés, una mala alimentación y otros efectos, lo cual se vuelve un intricado entre afecciones o enfermedades. El mantenimiento de una concentración adecuada de glucosa en la sangre es esencial para el tejido, en los cuales es el principal combustible, por ejemplo, en el cerebro, o el único, por ejemplo, en los eritrocitos. Existen diversos métodos de diagnosticar o evaluar la diabetes. Por ejemplo, la prueba de la hemoglobina glucosidasa. Este análisis es de sangre, no requiere ayuno
indica tu nivel de azúcar sanguínea promedio en los últimos 2 o 3 meses. Mide el porcentaje de glucosa sanguínea unida a la hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno en los glóbulos rojos. Y existen diferentes parámetros para evaluar si tienes diabetes, estarías en un rango de 6.5%. Si tienes prediabetes, estarías en un rango de 5.7 a 6.4%. Y por debajo de 5.7% se considera normal. Otro examen es el aleatorio de glucosa sanguínea, que se toma una muestra de sangre en un horario al azar, independientemente de la última vez que comiste. Un nivel de azúcar de glucosa sanguínea de 200 miligramos por decilitro o más sugiere que tienes diabetes. El examen de glucosemia. Este se realiza en ayunas y se toma una muestra de sangre después de una noche de ayuno. Y aquí los niveles de azúcar te indican si tienes menos de 100, que es una persona normal. Si tienes más de 100 o 125, vas a presentar prediabetes. Si tienes mayor de 126, entonces tienes diabetes. Otro examen es el de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba debes ayunar toda la noche y se miden los niveles de glucosa en ayunas. Enseguida debes de beber un líquido azucarado y se mide el nivel de glucosa en sangre periódicamente durante 2 horas. Si los niveles de glucosa son inferiores a 140, estás normal. Si su valor aumenta a 200 después de 2 horas, indica diabetes. El resultado entre 140 y 199 indica prediabetes. Curva de glucosa en la sangre. Es un diagnóstico que mide la capacidad de nuestro organismo para metabolizar la glucosa. Esto se da después de la administración de vía oral de 1 gramo de glucosa. Si la concentración es más alta en el inicio, o sea en el ayuno, en una persona diabética, y por lo contrario en una persona normal, con un criterio de normalidad en el regreso de la curva al valor inicial en un transcurso de 2 horas. El glucómetro. Este es un equipo que ayuda a medir la cantidad de glucosa en sangre. Para ello, se deposita la sangre sobre el extremo de la tira, que por capilaridad es absorbida hasta el conducto interno del aparato, donde se encuentra la enzima. Podría ser la glucosa oxidasa, que oxida a la glucosa, o puede ser un reactivo como la hidroxilamina, que reacciona con la glucosa y genera una oxima de la glucosa, lo que provoca la oxidación de la glucosa generando un cambio de color que varía dependiendo de la cantidad de glucosa que hay en sangre. Entre más oscuro es el color, mayor será la cantidad de glucosa. Un microvoltaje se aplica sobre la tira desde el medidor y activa la reacción química. La enzima de la tira se une con la glucosa oxidándolo, generando una reacción que desprende electrones. El compuesto genera una cantidad de luz en un espectro de absorción en un rango de 200 a 260 nanómetros. Estos electrones son medidos por varios electrodos de la tira y generan una microcorriente que es enviada al medidor. Ahora hablaremos sobre los aminoácidos, su estructura y su función como sillares de las proteínas. También observaremos el caso de interés titulado La bioquímica del amor. Como su nombre lo indican, los aminoácidos son moléculas orgánicas que contienen un grupo amino y en uno de sus extremos, y en el otro extremo contienen un grupo carboxilo. Aunque existen más de 300 aminoácidos en la naturaleza, solo aproximadamente 20 de ellos son componentes de las proteínas. La diferencia entre los aminoácidos se encuentra en su grupo R, variando en estructura y carga. La clasificación más general de los aminoácidos se basa en su interacción con el agua y se clasifican como hidrofóbicos e hidrofílicos. Aunque la molécula posee otras características muy significativas como es el tamaño, la forma,
la flexibilidad, si forman puentes de hidrógeno o puentes de sulfuro, por lo que también se pueden subdividir dependiendo su grupo R y a sus propiedades químicas. Por ejemplo, tenemos aquí 5 grupos: los lineales, los aromáticos, los circulares, los polares y con carga. También podemos ver que en esta clasificación los amarillos son hidrofóbicos, los blancos son hidrofílicos, los azules con fondo blanco tienen una carga positiva, los rojos presentan carga negativa y la cisteína en verde con fondo blanco. Los aminoácidos también se pueden clasificar en esenciales y no esenciales. Los esenciales son todos aquellos que no produce un organismo de manera natural, como en el caso de los animales, que dependen de una fuente externa de proteínas para incorporar los aminoácidos esenciales a su metabolismo. Esta fuente de aminoácidos esenciales es aportada principalmente por plantas por medio de sus frutos, tallos, semillas y vegetales. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que produce el cuerpo de manera natural, producto de las rutas biosintéticas que los aminoácidos producen o rutas de salvamento. Función de los aminoácidos. Los aminoácidos tienen diferentes funciones. En esta figura explicaremos la función de la glucosalanina. En este ciclo se describe el proceso de la oxidación de la alanina obtenida del músculo por diferentes enzimas. La alanina pasa por el torrente circulatorio hasta el hígado, donde es transformado en piruvato y de piruvato a glucosa para su aprovechamiento. Un ejemplo práctico es la arginina, que es un precursor del óxido nítrico, que a su vez es un segundo mensajero y neurotransmisor para producir la oxidación de la arginina. El óxido nítrico tiene como función la relajación del músculo, la vasodilatación y un mecanismo de agente anestésico. Otro interés es la tirosina, que es un aminoácido necesario y que sirve como precursor para diferentes neurotransmisores y hormonas, tal como la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Cada uno tiene papeles vitales e importantes en la regulación del sistema nervioso, circulatorio y de huida. El caso de interés que veremos en este tema de biomoléculas es el de la bioquímica del amor. El cerebro es la cuna del amor. En la imagen podemos ver que el cerebro está dividido en 3 partes. La región reptil, que se encuentra localizada en la base del cerebro y se encarga del control de las funciones primarias, la promoción del reflejo como del hambre e inducir al organismo a comer, el control de la respiración, el ritmo cardíaco, el conjunto de respuestas para la supervivencia como son la agresión, el apareamiento y la defensa de territorio. También podemos ver la región de la neurocorteza, que se ubica en la parte superior frontal de la cabeza y es la que le imprime al ser humano las habilidades de razonar, hablar, escribir, abstenerse, construir o destruir de forma preintencional. La región límbica, que evolucionó a partir de los mamíferos, se encuentra localizada en la parte media del cerebro y es la responsable de la capacidad para criar hijos, velar por ellos, establecer vínculos de afecto entre los miembros de la familia. Los neurocientíficos afirman que es en esta región donde tiene raíz el amor. Los animales anuncian su disponibilidad sexual y eligen pareja mediante la producción y emisión de sustancias bioquímicas, como fragancias endógenas o feromonas. Las fuentes productoras de feromonas son las glándulas apróquinas, pues solo son funcionales después de la pubertad, justo cuando el ser humano inicia la búsqueda de pareja. También intervienen las androesteronas,
y se han encontrado algunos genes como el llamado histocompatible mayor. Hasta este punto, el proceso se le llama enamoramiento, bien sea por el denominado flechazo o por la atracción progresiva. Una vez ocurrida la atracción inicial, además de la estimulación olfativa por las feromonas, se genera la estimulación visual, una producción adicional de ciertas hormonas y neurotransmisores. Y es entonces cuando se genera el cóctel del amor y conduce a la pareja propia de lo que ellos llaman el amor narcótico. Aquí podemos encontrar a la feniletilamina, también conocida como la FEA, que se produce por la descarboxilación enzimática de la fenilalanina, que es un aminoácido. Esta molécula actúa en el sistema límbico. La FEA es responsable de la locura, es la que produce el efecto estimulante, excitante y eufórico. Como dato curioso, el chocolate contiene pequeñas cantidades de FEA. Es por eso que hay quienes dicen que no es gratuitamente que los chocolatines se consideren cómplices del amor. La FEA activa la secreción de dopamina, que se biosintetiza en ciertas neuronas del encéfalo por la hidroxilación de aminoácidos como la tirosina y la L-dopa. Enseguida viene la dopamina, que está involucrada en el comportamiento y el placer como recompensa. La dopamina es una sustancia química que media el placer en el cerebro. También tenemos a la serotonina, que es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de la transformación del triptófano y está involucrada en el estado de ánimo, la percepción, la recompensa, la ira, la agresión, el apetito, la memoria y la atención. Además de estos aminoácidos, participan otras biomoléculas como las endoforminas, las hormonas como la adrenalina y otras como los estrógenos, las testosteronas y la oxitocina. Con esta imagen podemos ver que la dopamina, la fenilalanina, la serotonina pueden llegar a igualar lo que es el amor. También podemos ver cómo el cerebro produce diferentes aminoácidos que van a liberar neurotransmisores y a otros aminoácidos que van a controlar los niveles de serotonina, a generar adrenalina y que con esto aparecen los síntomas de enamoramiento. Entonces estas imágenes y estos puntos son claves para generar que los estudiantes hagan investigación por su cuenta y aprendan o se interesen por estructuras y nombres de biomoléculas que sustentan a la bioquímica. Bueno, ahora veremos el tema de las proteínas, en el cual analizaremos un poco su función y su estructura, y como caso de interés hablaremos sobre la proteómica. Entonces, las proteínas son polímeros de aminoácidos, también conocidos como péptidos o proteínas. Se conforman a partir de la unión de diferentes aminoácidos y se da por un enlace covalente denominado enlace peptídico o enlace amina. Como podemos ver, el enlace se forma por la reacción de eliminación de agua o deshidratación. De esta manera, dos o más aminoácidos se pueden unir para formar un nuevo complejo. Si es un oligopéptido, está formado de 3 a 10 residuos de aminoácidos. Un polipéptido está formado por 10 a 50 y una proteína se forma de 50 aminoácidos en adelante. Las proteínas están conformadas no nada más por aminoácidos, forman dipéptidos, oligopéptidos y algunas de ellas contienen diferentes componentes químicos asociándose y formando nuevas proteínas complejas y conjugadas. La parte no amínica se llama grupo prostético. Estos pueden ser diferentes grupos como son lípidos, carbohidratos, algunos grupos fosfatos o algunos metales.
Estructura de las proteínas. La estructura da función específica a dichas proteínas. Las proteínas fibrosas son generalmente del tipo estructural, como por ejemplo la queratina, que es una proteína presente en la piel, el cabello y las uñas. Las proteínas globulares son aquellas que su forma es tipo esfera o de globo, las cuales se asocian a una actividad catalítica o de transporte. Un ejemplo es la mioglobina. Para comprender el funcionamiento de las proteínas fibrosas y globulares es importante concentrarnos en esta estructura, ya que, como mencionamos anteriormente, también contienen grupos funcionales que intervienen en su conformación química y estereoquímica. De aquí que también se dividen por el grado de complejidad o acomodo espacial de la secuencia de los aminoácidos. Esto hace que la proteína pueda tener diferentes estructuras conocidas como primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la estructura primaria vemos que es una forma de lectura lineal, donde todos los residuos de los aminoácidos y sus enlaces son covalentes y están unidos entre sí. La estructura secundaria hace referencia a la conformación más recurrente formada por los enlaces entre los aminoácidos. Por ejemplo, la forma que adopta la cadena polipeptídica debido a los enlaces de hidrógeno entre los átomos de diferentes aminoácidos, que pueden ser lo que se conocen como hojas beta o alfa hélices. La estructura terciaria es el acomodo o disposición espacial formado entre sí al plegarse, dado como consecuencia las ya antes mencionadas proteínas globulares o fibrosas. En la estructura cuaternaria o estructura nativa derivada de la conjugación de varias cadenas de aminoácidos debido a su capacidad para interaccionar entre sí y formar nuevos enlaces, da una estructura que indica que la proteína es catalíticamente activa o funcional. Los diferentes niveles de organización de sus estructuras tienen como finalidad determinar la estabilidad de las proteínas y describir su función y conformación. La estabilidad se utiliza para definir su tendencia a mantener la conformación activa. Si la proteína sufre cambios drásticos de pH, temperatura o contacto con otras moléculas del medio ambiente, su estructura cambia. A este estado se le conoce como desnaturalización. La desnaturalización y el mal plegamiento de una proteína provoca disfuncionalidad teniendo como consecuencia la degradación de los aminoácidos. Un ejemplo muy claro de esto es cuando hacemos un huevo, al momento de ponerlo en contacto con la lumbre, la característica física del huevo en automático cambia de textura de ser transparente como la clara del huevo a ser blanca, y entonces estamos hablando de que la proteína se ha desnaturalizado por un proceso físico como la temperatura. También existen muchas enfermedades asociadas a este mal plegamiento, como es la enfermedad del Alzheimer o del Parkinson. La función que tienen las proteínas a nivel celular y de tejido son específicas para distintos organismos. Sin embargo, se agrupan de diferentes maneras según su función. Pueden ser enzimáticas, reguladoras como las hormonas o de regulación de expresión génica, estructurales, de defensa, de transporte, pueden ser receptoras y sobre el reconocimiento de señales, o pueden involucrarse en el transporte. Las proteínas que llevan a cabo las reacciones catalíticas se denominan enzimas. Estas se encargan de realizar reacciones químicas para el organismo, las cuales implican obtener energía a partir de la degradación. Un ejemplo sencillo es la pepsina, una enzima que se encuentra en el sistema digestivo y es la encargada de degradar las proteínas en los alimentos a péptidos más simples. También tenemos las proteínas estructurales, que tienen como finalidad generar tejidos resistentes y flexibles
para dar un soporte a otras estructuras o a diferentes sistemas, como es el caso de la miosina, una proteína fibrosa que en su conjunto con la actina permite la contracción de los músculos. Las hormonas son un tipo de proteínas reguladoras que se encargan de equilibrar la homeostasis. Por ejemplo, la insulina, que se encarga de regular el paso de la glucosa en sangre hasta diferentes tejidos corporales. Su función es muy importante para el ser humano. También pueden participar en la defensa. Existen proteínas como las glicoproteínas que producen inmunoglobinas y que detectan y atacan cuerpos extraños dentro de nuestro sistema respiratorio o circulatorio, que es por donde principalmente entran los patógenos. Los glóbulos rojos son proteínas de transporte son las más conocidas debido a su importancia. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína capaz de transportar el oxígeno por medio de la sangre a través de los tejidos corporales. Caso de interés, la proteómica. La investigación biológica de las proteínas es la que tiene más tiempo de estudio, ya que desde hace décadas se trabajaba en la estructura y forma. Se podía obtener y aislar proteínas desde 1960 gracias a diversas técnicas como son los geles de poliacrilamida. Con el paso del tiempo y apoyada en otras áreas como la genómica, fue que el estudio de las proteínas obtuvo la denominación de proteómica, que incluye la caracterización de la expresión de las proteínas codificadas por un genoma, así como su establecimiento de las propiedades funcionales y estructurales. Las líneas del tiempo son un tema específico que de gran oportunidad para involucrar al estudiante en el análisis e investigación, además de brindarles herramientas como búsqueda de artículos en las bases de datos como el Google o el PubMed. La proteómica se divide en tres áreas de expresión: la de expresión, la proteómica del mapa celular y estructural y la proteómica funcional. En la proteómica de expresión es un estudio de tipo cuantitativo de la expresión de las proteínas en diferentes muestras y con diferentes variables. La información obtenida puede permitir la identificación de nuevas proteínas implicadas en señales de traducción, la identificación de proteínas específicas de alguna enfermedad y proteínas de interés en otras áreas del conocimiento. Con lo que respecta a los mapas celulares, son estudios de la localización subcelular de las proteínas y la interacción que existe entre proteína y proteína mediante la purificación de organelos o compuestos complejos para su posterior identificación mediante técnicas de espectrometría de masas. La proteómica funcional se refiere a las diversas aproximaciones proteómicas que permite el estudio y caracterización de un grupo de proteínas determinado, proporcionando información importante sobre señalización, mecanismos de la enfermedad e interacciones proteína-fármaco. Para poder desarrollar los ambiciosos objetivos de la proteómica se requiere la implicación de diversas disciplinas como biología molecular, bioquímica, microbiología y bioinformática, así como de tecnologías de alto rendimiento como la espectrometría de masas y técnicas basadas en electroforesis diferencial, los llamados geles d'IgG. Estas tecnologías de alto rendimiento generan grandes cantidades de datos, por lo que las bases de datos son fundamentales para registrar y almacenar cuidadosamente estos datos, lo que permite al investigador establecer conexiones entre sus resultados y los conocimientos existentes. Los 4 principales grupos de datos relacionados con la investigación de la proteómica se almacenan en bases de datos como la UniProt y que contienen secuencias de las proteínas y su información funcional. Se pueden encontrar imágenes donde se pueden observar la complejidad entre redes estructurales, entre proteínas y proteomas.
Las áreas de interés que tiene la proteómica están enfocados sobre todo a biomarcadores de diagnóstico y pronóstico en diferentes enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer, la obesidad, enfermedades metabólicas y autoinmunes. También se han encontrado enfoques en la identificación de nuevos alérgenos, proteínas candidatas para el desarrollo de vacunas, identificación de antígenos útiles para el diagnóstico y prevención de enfermedades infecciosas, estudios de proteómica aplicados a la neurología como el Alzheimer y el autismo, y en diferentes especies como animales, vegetales, plantas o alimentos. Bueno, nuestro siguiente tema es los lípidos. También veremos la estructura y su función, y como caso de interés, los jabones y los ácidos grasos. Bueno, los lípidos son compuestos orgánicos de origen biológico formados en su mayoría por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y con la característica en común de que son solubles en disolventes orgánicos. Los lípidos son moléculas hidrófobas que pueden originarse completamente o en parte a través de condensaciones de tioéster o unidades de isopreno. Los lípidos son de gran importancia biológica debido a que realizan diversas funciones celulares, como la capacidad de brindar energía y almacenamiento, así como también los fosfolípidos y esteroles constituyen parte de la membrana celular. Actúan como pigmentos, cofactores, agentes emulsionantes, hormonas y mensajeros extracelulares. Son de carácter antipático, es decir, contienen extremos o grupos apolares que no interactúan con el agua, y poseen grupos hidrofílicos o apolares que interactúan con el agua. Su estructura y función. Los lípidos se clasifican por su estructura molecular y sus propiedades físico-químicas. La primera categoría son los ácidos grasos, que constan de una cadena alquílica con un grupo carboxilo terminal. Los glicerolípidos es la unión de un glicerol con un ácido graso libre y se encuentra en la membrana de bacterias y células vegetales. Por ejemplo, los triglicéridos. Los glicerolfosfolípidos es la unión de un glicerol con dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Los esfingolípidos son constituyentes de la membrana de las células animales y vegetales. Abundan en el tejido nervioso y químicamente están constituidos por tres componentes básicos: una molécula de aminoalcohol de cadena larga, la esfingosina, una molécula de ácido graso y un grupo de cabeza polar. La unión entre un ácido graso y la esfingosina da lugar a una ceramida, que es la unidad estructural de los esfingolípidos. Los esteroles son esteroides de 27 a 29 átomos de carbono. Son otra clase de moléculas lipídicas que se identifican por su estructura de 4 anillos fusionados. Aunque a nivel estructural no se asemejan a otros lípidos, los esteroides se incluyen en esta categoría porque también son hidrofóbicos e insolubles en agua. Los isoprenoides son polímeros del hidrocarburo de 5 átomos de carbono. Estos lípidos pueden ser moléculas lineales o cíclicas, y algunos presentan estructuras de ambos tipos. Entre ellos destacan los carotenos y las antofilas. Algunos son componentes de aceites esenciales y son precursores de algunas vitaminas. Los policétidos son compuestos que prácticamente se encuentran en todos los reinos de los organismos vivos. El metabolismo secundario consiste en los procesos bioquímicos en los que producen compuestos orgánicos que no están involucrados directamente con funciones básicas, es decir, están relacionadas con la capacidad de sobrevivencia.
En base a su composición química, los lípidos pueden ser saponificables, es decir, el componente lipídico de una muestra biológica puede ser extraído con disolventes orgánicos y ser sometido a un criterio empírico, la reacción de saponificación. La saponificación consiste en una hidrólisis alcalina de la preparación lipídica y se puede dar por hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Los lípidos derivados de ácidos grasos y ácido dan lugar a sales alcalinas como jabones y alcoholes, que son fácilmente extraíbles en medios acuosos. Los lípidos saponificables se agrupan a los derivados por esterificación u otras modificaciones de ácidos grasos y se sintetizan en los organismos a partir de la aposición sucesiva de unidades de 2 átomos de carbono. Los lípidos insaponificables son derivados por la oposición de varias unidades isoprénicas y se sintetizan a partir de una unidad básica de 5 átomos de carbono. El isopreno es un grupo lipídico e incluye otros como los terpenos, los carotenoides, etc. Las funciones de los lípidos son diversas. Como reserva energética encontramos a los triglicéridos para almacenar energía y es muy importante para todos los organismos. También podemos encontrar como función estructural a los fosfolípidos y el colesterol, que son arquitectos de la membrana plasmática. También tienen funciones endocrinas como los esteroides que actúan como hormonas en los mensajeros de los organismos y como sistemas de termorregulación, que es una protección contra el frío. Por ejemplo, los triglicéridos en el tejido adiposo actúan como aislante. Caso de interés: jabones y detergentes. ¿Cómo funciona un jabón? ¿Por qué limpia? ¿De dónde viene? ¿Por qué sus diferentes presentaciones? ¿Es lo mismo jabón y detergente? Bueno, todo comienza con las grasas de origen animal o aceites vegetales que se transforman en jabones. Esto no es cuestión de magia, esto lleva una química e implica la reacción de saponificación. Un jabón contiene las sales de sodio o potasio más ácidos grasos, producto de la mezcla de triglicéridos Caso de interés: jabones y detergentes. ¿Cómo funciona un jabón? ¿Por qué limpia? ¿De dónde viene? ¿Por qué son sus diferentes presentaciones? ¿Es lo mismo jabón y detergente? Bueno, todo comienza con las grasas de origen animal o aceite vegetal que se transforman en jabones. No es cuestión de magia, se llama química e implica la reacción de saponificación. Un jabón proviene de la reacción de las grasas o aceite con las sales de sodio o potasio, generando una mezcla de sales de potasio de ácidos grasos, más algunos otros compuestos como la glicerina o el etanol. La estructura se representa con la parte roja, que es la cabeza con afinidad al agua, porque son de polaridad similar, y la parte azul, que es afín a las grasas y repele el agua, o sea, lipofílica. A causa de esta estructura, el jabón posee una doble afinidad hacia la polaridad de otras moléculas y puede orientarse según el medio donde se encuentre. En los jabones existe una doble afinidad hacia la polaridad de otras moléculas, por ejemplo la mugre, y puede orientarse según el medio donde se encuentra. En las micelas, la cabeza con carga polar se une mediante enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua circundante, mientras que los grupos afines a las grasas se orientan hacia el interior de la micela e interactúan con otros grupos de características similares. En el agua, el jabón forma entre 100 y 200 micelas, es decir,
asociaciones o conglomerados de moléculas que orientan sus cabezas con carga hacia la superficie del agregado molecular, mientras que las cadenas alifáticas quedan hacia adentro. Los jabones limpian debido a su afinidad por los diferentes extremos de sus moléculas. La suciedad grasa no se elimina fácilmente solo con agua, que la repele por ser insoluble en ella. Sin embargo, el jabón posee una cadena larga alifática o hidrocarbonada, sin carga, que interactúa con las grasas disolviéndolas, mientras que la región con carga se orienta hacia adentro formando gotas. Una vez que la superficie de la gota está grasa y es cubierta por muchas otras moléculas de jabón y se forma una micela con pequeñas gotas de grasa en el interior. Esta gota de grasa se dispersa fácilmente en el agua, ya que está cubierta por las cabezas con cargas o aniones carboxilatos del jabón. La mezcla resulta de dos fases insolubles, agua y grasa, y con una fase dispersa en la otra forma de pequeñas gotas o emulsiones. Por lo tanto, se dice que la grasa ha sido emulsionada por la solución jabonosa. De esta manera, el proceso de lavado con un jabón, la grasa se elimina con el agua de lavado. ¿Existen diferencias entre el jabón y el detergente? El jabón proviene de la saponificación de una grasa animal o vegetal y un álcali. Los detergentes son considerados surfactantes sintéticos y pueden ser sales de ácidos sulfónicos, sales cuaternarias, sales de amonio o sulfatantes no iónicos. Ambos son tensoactivos o surfactantes, ya que en solución tienden a disminuir el ángulo de contacto entre dos fases y con esto afecta la tensión superficial del agua para lograr un efecto de limpieza. El detergente en polvo tiene enzimas que remueven selectivamente las manchas de aceite, proteínas o almidones de la ropa. Las enzimas que se utilizan industrialmente son producidas en grandes cantidades por bacterias y hongos que se cultivan en tanques llamados fermentadores. El siguiente caso de estudio es el del hígado graso. Por diversas razones, los lípidos, principalmente como el triglicérido, pueden acumularse en el hígado. La acumulación causa hígado graso y se considera como una condición patológica. La enfermedad del hígado graso no alcohólico o la esteatosis hepática es el trastorno hepático más común en todo el mundo, caracterizada por la acumulación de lípidos en el hígado que generan daños similares a los producidos por el consumo de alcohol, pero en individuos sin historial de consumo crónico. Cuando la acumulación de lípidos en el hígado se vuelve crónica, puede desarrollarse cambios inflamatorios y fibróticos, la cual puede progresar a enfermedades hepáticas que incluyen la cirrosis, el hepatocarcinoma e insuficiencia hepática. El primer impacto de la resistencia a la insulina provoca un cambio metabólico, aumentando la lipólisis en tejidos adiposos y creando un flujo de ácidos. También ocurre el hígado graso por etanol. La mayor parte del alcohol es absorbido y metabolizado en el hígado, donde sufre dos procesos oxidativos mediante los cuales pasa a acetaldehído y posteriormente acetato. Las consecuencias de la oxidación del alcohol son la producción de acetaldehído y un desequilibrio en el potencial de oxidorreducción, ya que se produce el NAD a partir de NAD, que actúa como una coenzima aceptando hidrógenos. Entonces, en esta enfermedad lo que se produce es una gran cantidad de acetatos a causa del alcohol
y se producen algunas, como vimos anteriormente, algunas de las lesiones en el hígado, e incluso afecta vías metabólicas como es la lipogénesis, el ciclo de Krebs y el ciclo de los ácidos grasos. Bueno, el último tema que vamos a ver de biomoléculas son las relacionadas con los ácidos nucleicos. También veremos su estructura y su función y hablaremos sobre la herencia y las ciencias ómicas. Bueno, los ácidos nucleicos están formados por monómeros básicos llamados nucleótidos, que están conformados por bases nitrogenadas, glúcidos o carbohidratos y ácido fosfórico. Hay dos grupos de bases nitrogenadas según del anillo del que deriven. Si es una pirimidina, es una base pirimidínica, o si el anillo es una purina, es una base purínica o púrica. Las bases pirimídicas son 3, la citosina, el uracilo y la timina, y las bases púricas son 2, la adenina y la guanina. Aquí podemos ver un glúcido, que es la conformación de un carbohidrato con 5 átomos, llamado ribosa. La diferencia aquí es la posición o la posición de un grupo OH en el carbono 2 de la ribosa, y entonces va a ser un ácido ribonucleico, o sea, de RNA. Si en la pentosa no se tiene una molécula de oxígeno, entonces se llamará ácido desoxirribonucleico o desoxirribosa. La estructura de un nucleócido es la conformación de una base nitrogenada con un nucleócido y se da por un enlace nucleosídico. Existe, dependiendo del tipo de base nitrogenada, vamos a obtener 4 ribonucleócidos, que son la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo, y vamos a tener diferentes desoxirribonucleótidos. El más común es la timina. Estructura de un nucleótido. La molécula de nucleócido se esterifica con ácido fosfórico para formar un nucleótido. El enlace éster se sitúa normalmente sobre el carbono 5' de la pentosa. La denominación del nucleótido puede hacerse con el nombre de nucleócido del que deriva la posición del fosfato. Son moléculas ácidas debido al ácido fosfórico y se nombran de acuerdo a al tipo de base nitrogenada y al tipo de pentosa que esté conformado. Por ejemplo, la adenina, la guanina son parte de su componente es una purina, como ya habíamos mencionado, y la citosina y la timina su componente es una molécula. Estas características hacen que existan dos tipos de ácidos nucleicos: los ácidos ribonucleicos denominados ARN o RNA y los ácidos desoxirribonucleicos denominados DNA o ADN. El ADN es una molécula depositoria de la información genética. Son estructuras filamentosas muy largas pero flexibles. Los cromosomas están formados por una sola molécula tremendamente larga de ADN que contiene millones de nucleótidos. Las secuencias de estos nucleótidos almacenan toda la información genética del individuo. En las células eucariotas se localiza básicamente en el núcleo, aunque también existe una cantidad aproximadamente del 1% en mitocondrias. Las características estructurales del RNA. Bueno, el RNA tiene una conformación muy diferente a las moléculas de DNA, es de una sola cadena y por su conformación puede generar codones o estructuras tipo asa
o generar horquillas. También tenemos diferentes tipos de RNA y que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, existe RNA mensajero que se encarga del transporte de la información que contiene el ADN hacia los ribosomas. Tenemos RNA de transferencia que transporta a los aminoácidos según la secuencia determinada por el RNA mensajero. Existe RNA ribosómico que junto con las proteínas constituye la estructura de los ribosomas, lugar donde se unen los aminoácidos. Actualmente también se divide en el RNA no codificante y el RNA codificante. Anteriormente, el RNA no codificante se consideraba RNA tipo basura porque son cadenas muy pequeñas de nucleótidos que pueden ir desde 20 hasta 25 nucleótidos y que antiguamente no se les asignaba una función. Ahora sabemos que las funciones que contienen cada uno de ellos pues está implícita en lo que es la fisonomía de muchos de los organismos, por ejemplo, cómo están conformados sus estructuras fisiológicas. El RNA que se llama codificante es en el que interviene, por ejemplo, el RNA mensajero, el RNA de transferencia, de los que acabamos de hablar. Actualmente la biotecnología se enfoca mucho a al estudio de los RNAs no codificantes, como por ejemplo los RNAs pequeños de interferencia, los RNAs que intervienen en el mecanismo de silenciamiento génico. En el caso de estudio hablaremos sobre la herencia. La genética es la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia y la variación. Estos fenómenos son complejos y su análisis experimental solo fue fructífero a partir del momento en que se contó con un marco conceptual adecuado establecido inicialmente por Mendel. La herencia genética es la base de quienes somos, pero no todo lo que nos conforma. Aunque el ADN de los padres está presente en los hijos, hoy hay otros factores que influyen en cómo es alguien. Esto es lo que nos hace únicos. El entorno en las personas que nos rodea, el ambiente, si se vive en una gran ciudad contaminada o en un ambiente de campo, por ejemplo, la educación, muchos otros factores influyen a la hora de darnos forma. Los rasgos físicos pueden ser derivados de los padres, al igual que el comportamiento, pero la influencia de nuestro alrededor también determina quiénes somos. Los científicos han estudiado los genes humanos para comprender su funcionamiento y los cambios que están presentes. Aquí podemos ver, por ejemplo, como una pequeña caricatura donde dice: Señor, descubrieron el genoma humano, malditos hackers, vamos a tener que cambiar otra vez la contraseña. Pero vemos que el ambiente influye en el genoma. Por ejemplo, en individuos con genomas idénticos como los gemelos, presentan diferentes comportamientos, diferentes respuestas ante tratamientos farmacológicos y tienen diferente susceptibilidad a patologías determinadas, es decir, presentan diferentes fenotipos. El estudio de la interacción de los genes con el medio ambiente se ha relacionado mucho con lo que es la epigenética, que es una disciplina capaz, por un lado, de explicar algunas de estas cuestiones por medio de una nueva perspectiva sobre los procesos fisiológicos que antes creíamos entender, y por el otro lado, nos muestra los aspectos sobre el funcionamiento del genoma y los procesos con la herencia biológica. En la epigenética intervienen diferentes modificaciones a nivel del DNA. Por ejemplo, hay una modificación a nivel de las histonas, unas modificaciones a nivel metilación también del DNA, y puede generarse diferentes tipos de RNAs, de RNAs no codificantes como microRNAs.
El otro caso de estudio es el de las ciencias sómicas, donde la bioinformática juega un papel primordial en la interacción con todas las demás áreas de las ciencias. Por ejemplo, un área interdisciplinaria que requiere del uso de diferentes técnicas, tanto informáticas como matemáticas, estadística, inteligencia artificial, bioquímica, para solucionar y analizar los datos que se están generando desde el punto de vista biológico y a nivel molecular. Después tenemos lo que es el área de la genómica, que es el campo de la genética que intenta comprender el contenido, la organización, la función y la evolución de la información molecular del DNA contenida en el genoma completo. En el desarrollo de la misma existe una era pregenómica en la cual espiábamos a los genes, estudiábamos a uno por uno su localización cromosómica, su función y su asociación con patologías específicas. Y la era posgenómica, en la que ya no espiamos a los genes, sino que les podemos preguntar de forma masiva al genoma completo sobre los cambios que se generan a través de niveles bajos y de diversos niveles bajo circunstancias específicas. El transcriptoma es el estudio del conjunto del RNA en una célula, tejido u órgano. Aquí es muy importante cómo se expresan los genes en un momento o en una condición dada. Lo que es el estudio de la proteómica que acabamos de ver, que es un estudio a gran escala de lo que son las proteínas y sus funciones. También para que todas estas ciencias desde el punto de vista de las ómicas se puedan desarrollar, tenemos que estudiar y aislar lo que es el DNA, el RNA y sus proteínas para poder obtener una relación con lo que son los fenotipos a través de sus metabolitos y sus funciones. Bueno, en esta imagen podemos explicar un poco más lo que acabamos de ver. Por ejemplo, tenemos una planta con ciertas características o un cierto ambiente donde podemos echar reversa hasta llegar a lo que es el análisis de su genoma. Aquí, en este proceso, podríamos ver las características fenotípicas, el tipo de metaboloma que está presente, la interacción de sus metabolitos. Podemos observar la composición de su actividad proteómica, podemos hacer un análisis de la expresión diferencial de sus genes por medio de diferentes técnicas e incluso podemos ver si hubo cambios en lo que son los patrones de epigenética. Esto también es muy importante porque nos permite comparar diferentes sistemas, es decir, por ejemplo, si tenemos una planta que no está acostumbrada a la salinidad, podemos compararla con una planta que sí está acostumbrada a la salinidad y podemos ver una comparación entre todas sus funciones, tanto a nivel génico como a nivel proteínas, y ver los metabolitos que pueden estar involucrados en la resistencia al estrés por salinidad. La que sigue. También podemos hacer un análisis comparativo desde el punto de vista de enfermedades de humanos. Esto es muy importante porque nos habla sobre la expresión diferencial de genes o de proteínas que están interactuando bajo cierta condición. En este caso podemos analizar una expresión diferencial de personas que pueden tener una resistencia a la insulina o a un evento cardíaco, o si pueden tener algún riesgo genético, comparándola con una persona que bajo ciertas condiciones y análisis se puede caracterizar como una persona normal. Y entonces esto nos va a permitir obtener la cantidad de cada uno de los componentes biológicos que acabamos de observar, lípidos, proteínas, aminoácidos, o cómo se están expresando sus genes entre una persona sana y una persona con problemas de obesidad o problemas de diabetes. Eso es muy importante porque nos permite a la larga generar nuevos fármacos
o encontrar rutas metabólicas que permitan mejorar o el decir concretamente el por qué está ocurriendo un episodio de este tipo. Y bueno, con todos estos áreas de conocimiento que acabamos de ver, que es la genómica, la transcriptómica, la proteómica, podemos obtener información interesante. Por ejemplo, aquí podemos ver que el humano difiere del chimpancé en un 3%. Significativamente y estadísticamente, pues es muy poco el porcentaje de diferencia entre ambas especies. Sin embargo, cuando ya vemos el fenotipo, pues podemos ver que es muy diferente, ¿no? Entonces eso nos ha permitido conocer qué tan diferentes o qué tan separados estamos de las especies, nos ha permitido conocer todo el genoma y la función que puede tener cada gen en cada especie. Además nos ha permitido lo que antes no se podía en algunos ambientes extremos, por ejemplo, frío, calor, donde hay una selva, donde hay un océano, conocer aquellos microorganismos que están presentes y que no son cultivables. Anteriormente todas estas información solamente se obtenía a partir de hacer cultivos en vivo, en medios usando técnicas de microbiología. Ahorita ya no necesitamos hacer técnicas de microbiología para conocer toda la microbiota que está presente en un ambiente, y eso nos permite también a la larga generar medicamentos, o conocer todo el hábitat que tenemos en una área. También nos ha permitido obtener la expresión de diferencial, como les comentaba, entre un tratamiento y otro, entre una persona sana y una no sana, entre el uso de un medicamento y otro medicamento. Entonces, eso nos abre la puerta de tener diferentes tipos de experimentos con una respuesta más rápida. También, pues, lo que ahorita les comentaba, se puede obtener un tipo de un panorama o un mapa de todas las especies presentes en una área, por ejemplo, en un océano o en un volcán, y estar viendo cuál es la que está en mayor cantidad presente, o a lo mejor ver si son patógenas o cuáles son benéficas, para poder generar de esta manera pues algún medicamento, o en su defecto poder buscar estrategias de control para esas bacterias u hongos o virus patógenos. Y bueno, el conjunto de toda esta información pues nos ha llevado a tener ahora bibliotecas, diferentes tipos de bibliotecas bajo diferentes tratamientos. Por ejemplo, aquí si pusiéramos que estamos analizando el genoma de todas las especies de las razas humanas, pues podríamos ver que cómo es el genoma, a lo mejor, o tener almacenado el genoma de una persona de América, de una persona de África, de una persona de Europa, y tener bibliotecas con esa información para después hacer análisis comparativos entre cada uno de estos bancos de datos, y poder ir analizando por qué a lo mejor una persona que vive en África tiene cierta afinidad a ciertos virus, y porque una persona que vive en América pues a lo mejor no se enferma tanto, pero a lo mejor un cambio en la temperatura le afecta. No sé, ese tipo de análisis se pueden ir haciendo cuando ya se tiene una base de datos tan grande para hacer un análisis, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí sería todo, y pues muchísimas gracias.